¿Va? Ahorita ya mejor concéntrense en el examen que sigue, ¿no? En lo de integral de volumen. ¿Va? Bueno. Ok. Bueno, estábamos con lo del rotacional. Sale. Entonces, lo que queremos hacer, ya les di la definición del rotacional. Vamos a calcular el rotacional de una transformación de un campo lineal en general. Entonces, sea f de R2 en R2 lineal. Entonces, f de XY está dado por una matriz ABCD en XY. ¿Sale? Y vamos a calcular el rotacional en X0. Entonces, para esto necesitamos gamma de t a una circunferencia de radio r centrada en X0. Aquí la tenemos. ¿Están de acuerdo? Entonces, el rotacional, ¿cómo lo definimos? Como el límite cuando el radio tiende a 0 de la integral de línea sobre gamma r de f de gamma r entre el área del disco, ¿verdad? Donde la frontera de dr es gamma r y entonces el área de dr es pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Y ya saben que este valor lo que mide es la tendencia local del campo a hacer girar los discos. Si es positivo es en el sentido antihorario, si es negativo es en el sentido horario. Si queda 0, pues no, el campo no está haciendo girar a los discos de manera local, ¿de acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gabriel? Sí, vamos chido. Ok. Bueno, entonces, voy a calcular primero la integral de línea y luego ya tomamos el límite. Entonces, la integral sobre gamma r de f de gamma r por, bueno, aquí la t va de 0 a 2pi, ¿verdad? Entonces, esto es la integral de 0 a 2pi de f de esta función evaluada en esta curva. Entonces, ¿cómo queda? Queda a coseno de AR. Como es lineal, la R sale, ¿están de acuerdo? Y queda acá. Y aplico la lineal aquí y me queda a coseno de t más b seno de t, coma, c coseno de t más d seno de t más la lineal evaluada en x0
Bueno, le voy a poner aquí. F de X0, Y0. Sí, pero evalúen sus coordenadas. X0, Y0 va a ser de coordenadas X0, Y0, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿cómo me queda aquí? El vector AX0 Más más BY0. BY0, CX0 más CX0 más DX0. BY0, ¿verdad? Punto gamma prima. Gamma prima, como el X0 es constante, esta parte no aporta la derivada y solo queda R menos seno de t, coseno de t, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. De t. ¿Y esto a qué es igual? Saco la R, ¿verdad? Sí, profe. De la integral. ¿Y qué queda? Queda en la integral de 0 a 2pi, o ya quiere la integral toda completa. La separamos, ¿verdad? O sea, esperen, con este R de aquí queda R cuadrada afuera. ¿Están de acuerdo? Con este R queda R cuadrada afuera. Bien, gracias, Marco. Y vamos a separar seno que multiplica la parte del seno y luego la parte del coseno. ¿Sale? Más la integral de 0 a 2pi de menos seno. Profe, ¿que no hay r es como coeficiente de la integral? ¿Cómo coeficiente de la integral? O sea, por ejemplo, en el paso anterior, en el cuadrado anterior, era la integral que va de 0 hasta 2pi, de r y todo eso. O sea, no se debe sacar la r. R Sí. por la integral de... Esta R y esta R ya la saqué y queda R cuadrada. No sé por qué aquí puse más. Ah, era eso del Es producto. por, ¿no? Sí. Sale. R cuadrada por la integral. ¿De qué? A ver. Queda menos seno por 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 este. ¿Están de acuerdo? Son 4 sumandos en la primera coordenada. ¿De acuerdo? Pero cuando integren el seno en un periodo completo de 0 a 2pi, por esta constante les integra 0. Por esta constante les integra 0. O escribo todo. Todo, dice Luis Manuel. Bueno, entonces queda menos a coseno seno por seno de t más la integral de 0 a 2pi de menos b seno cuadrado de t más la integral de 0 a 2pi de menos a cuadrada x0 seno de t.
más la integral de 0 a 2pi de menos b y0 por seno de t dt. Y ahí ya está todos los sumandos en la primera coordenada. Y ahora va más coseno de t por todos los que están en la segunda coordenada. Más la integral de 0 a 2pi de c coseno cuadrado de t más la integral de 0 a 2pi de d seno de t coseno de t más dt más la integral de 0 a 2pi de coseno cx0 por coseno de t dt más la integral de 0 a 2pi de dy0 coseno de t dt. Todo esto por r cuadrada. La suma de todas estas integrales por r cuadrada. Ahora, esta se cancela porque el seno cuadrado... Ah, no, esta no se cancela, ¿verdad? Pero se va a cancelar con la integral de coseno... Ah, no, porque va a quedar... Son constantes diferentes, ¿ya vieron? ¿Cuáles sí son las que se cancelan? Las que aparece el seno o el coseno solo. Esta se cancela, esta da 0. ¿Está claro? Profe. Esta se cancela. Esta no. Esta se cancela. Y esta se cancela. ¿Ok? Bueno. Queda r cuadrada que multiplica a multiplica a menos a por la integral del coseno de t por seno de t, que es 1/2 del seno de t al cuadrado, ¿verdad? Evaluada de 0 a 2pi. 1/2 de seno al cuadrado que multiplica a 1/2 de seno cuadrado de t evaluado de 0 a 2pi. ¿Están de acuerdo en esta primera? ¿Sale? Más. La otra que está fácil es esta, es d por lo mismo, 1/2 de seno cuadrado de t evaluada de 0 a 2pi. Porque la derivada de esta es esta, ¿verdad? Seno coseno. ¿Sale? Se cancela, se cancela. Me quedan la de coseno cuadrado y la del seno cuadrado. ¿Y qué me da? La integral del seno cuadrado. ¿Se acuerdan de esa integral? Había que hacerla por partes, ¿verdad? Oiga, profe, me perdí. Ajá. ¿Por qué ahí, el último que resolvió, sí aparece D, pero no aparece Y0? Aquí no hay Y0. Ah, ya, entonces me confundí. A ver, nada es para...
subrayar. ¿Cuál es cuál? Este viene de este de aquí. Este viene de este de aquí. Y creo que ya. Este se cancela. A ver, lo voy a tachar con... Bueno, le voy a poner aquí este 0. Ahorita vuelvo a mandar la foto. Este 0. Este 0. No, esta no. Esta de aquí. Este 0. Este 0. Este 0. Y ya, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda rápida. ¿De dónde salió la cuadrada de la primera que dijo que era 0? Esa cuadrada no la encuentro. A ver. A lo mejor lo hice mal, ¿no? ¿Dónde puse la cuadrada? Ah, donde dijo la primera que era 0 en esa hoja hasta abajo. Acá. A ver, estábamos multiplicando menos c, ¿no? No, seguro puse mal esto, ¿no? Creo que Es sí. sin cuadrado, ¿verdad? Sí, según yo es sin cuadrado. Y ya, es menos seno por este, ¿no? Ajá, Sí, exacto. ya. Vale, Sí, gracias. bien, gracias. Los demás ya están bien, ¿verdad? Entonces, vuelvo a mandar esta foto. Está cargando. Ya. Bueno. Ahora sí. ¿Y qué me queda? Me queda menos b seno cuadrado de t y c coseno cuadrado de t. Y quiero ver si hay una manera de calcular esa fácil, juntándolas. No, ¿verdad? Porque tienen constantes diferentes. Ok. Bueno, déjenme juntarlo así. A ver, ¿están de acuerdo que la integral del seno cuadrado de 0 a 2pi es la misma que de coseno cuadrado en el intervalo 0 a 2pi por la simetría de las funciones? ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, Marco, ¿cuál dices que da un medio de b, menos un medio de b? ¿Cuál dices que da eso? Toda esa primera de la de menos b seno cuadrado, según yo da menos un medio de b seno cuadrado de t. Pero creo. No, ahorita lo checamos. ¿Sí está bien? Sí. Ok, a ver. Lo voy a escribir ahorita aquí y checamos. Más
C, la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t menos b por la integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de t dt. ¿Sale? Ya. Esta vuelve a dar 0, ¿están de acuerdo? Esta, la roja y la verde vuelven a dar 0. ¿Sale? ¿Y qué queda? La integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado es la misma integral que de 0 a 2pi del seno cuadrado. ¿Ya se entendió, Luis? ¿Luis Manuel? Ok. Entonces, estas se anulan y queda r cuadrada que multiplica a. Puedo factorizarla, o sea, como este real es el mismo que este real, me queda c menos b por esto de aquí. La suma de este real con este real, porque es el mismo. Pero no lo voy a escribir igual para que vean cómo queda. Ahora, por las propiedades de la integral, puedo sumar esta integral con esta integral. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado es la constante 1, pero no me está gustando el 2. Algo está haciendo raro. No fue por la factorización. Puede ser. ¿Qué está haciendo mal? Se me va a quedar un 2 que no me gusta. ¡Ah! No. A ver, déjenme checar. Es que, a ver, eso no queda 1 y luego es t de evaluado, bueno, al integrar este de que va de 2pi hasta 0, bueno, es 2pi menos 0, entonces no quedaría al final 2pi radio al cuadrado. El que no me gusta es el 2. Ah, quiere pi radio al cuadrado, ok. Profe, pero no estamos arrastrando la integral de coseno cuadrado, donde dice, ajá, ¿no se hace 0 también eso? No, la integral del coseno cuadrado no se puede hacer 0 porque es una función no negativa. Pues su integral te va a dar algo positivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno. O sea, sí te da algo positivo, pero cuando lo evaluamos, según yo, da algo, bueno, se va a 0, pero... No.
O sea, el área bajo la curva del coseno cuadrado te tiene que dar algo positivo. No, sí, eso sí, pero bueno, está bien. Sí, 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 creo que ya. Ok. Bueno, a ver. Entonces te queda aquí 2. Hay un paso mal, porque me va a quedar el doble de lo que quiero. A ver, vamos a checar los pasos. A ver, el problema está aquí, en este término. Es menos seno por este, ¿no? Y si está bien, no. No veo que esté haciendo algo mal. Ajá, pero digamos que como esta integral es la misma que esta integral, puedes, si quieres, ponerle aquí coseno, ¿no? Coseno cuadrado. ¿Sale? Entonces te queda, te queda C menos B por 2 veces la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t, ¿sí o no? Ah, claro, estoy factorizando mal. Tienes razón. Ya, este 2 es el que me sobra. Perfecto. Ya, ese fue el paso que hice mal. ¿Ya lo vieron? No, a ver, Sí. Esta integral es la misma que la del coseno cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando factorizas, no puedes poner aquí el doble, porque es este real está multiplicando a C y a menos B. Era eso. Gracias. Y ya salió. ¿Por qué? Porque esto es igual a, bueno, por R cuadrada. Esto es igual a R cuadrada que multiplica a C menos B por, ahora sí, 1/2 de la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t dt más 1/2 de la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t dt. Y puedo volver a sustituir esta integral con la del seno y factorizo el 1/2. Y queda, esto es igual a r cuadrada sobre 2 por c menos b por la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t más la integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de t, y esta sí es 2pi. Y esto es igual. ¿Sí lo ven que esto es 2pi? eso sí, pero Entonces ya queda 2pi entre 2, ya queda pi, y ya queda pi por r cuadrada por c menos b. Y ya. Gracias, Alexi. Ya no sé factorizar. Bueno, se entendió el truco, ¿verdad? Para no hacer por partes esta integral. Por quererme ahorrar eso, me atoré con la cuenta. ¿Todo bien aquí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. De manera que el rotacional, ¿cómo queda?
Aquí estás. Entonces, el rotacional de f en x0 queda como el límite cuando r tiende a 0 de la integral de línea que queda pi por r cuadrada por c menos b entre el área del disco, que es pi por r cuadrada, y esa es la constante c menos b, que al hacer tender el radio a 0 da c menos b. Entonces, vamos a ver qué quiere decir que nos esté dando esto en esta matriz. Aquí. Fíjense que depende solamente es como ¿cómo se llama esta diferencia? ¿Tiene nombre? Es como la antitraza, ¿no? O algo así. ¿Ya vieron? Sí, profe. Ok, ¿por qué estoy haciendo los cálculos para la lineal? Porque bajo ciertas condiciones, la lineal debe de aproximarse bien a la función en cuestión. O sea, si toman una f cualquiera, que cumpla ciertas condiciones de diferenciabilidad, deberíamos de poder calcular el rotacional. Su rotacional debería ser el mismo que el de su mejor aproximación lineal en el punto. Entonces, a ver. Ahora, si f es una función de un dominio en R2 a R2, ¿qué condición de diferenciabilidad le vamos a pedir para poder estimar su rotacional a partir de su mejor aproximación lineal? O sea, a partir de su derivada. ¿Qué hipótesis creen que sea? Diferenciabilidad. No solo eso, ¿verdad? Acuérdate que para muchos teoremas no es suficiente la diferenciabilidad, sino algo más. ¿Qué más? ¿Ya se les olvidó la hipótesis que hemos visto en varios teoremas? Por ejemplo, ¿Conservativa? ¿eh? ¿Qué pasó ya? ¿Puede volver a preguntar? Es que no escuché bien. ¿Pero qué cosa? Lo que acaba de decir es que se me trabó. Es que ya no sé. A ver, en varios teoremas, para que la función comparta propiedades con su mejor aproximación lineal, que es su derivada, no es suficiente con la diferenciabilidad, sino la suavidad. O sea, lo que puso Sergio. F de clase C1 en D. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las parciales de F son continuas, ¿verdad? ¿Está claro, Jan? Sí, profe. De hecho, iba a decir eso, pero no sé cómo que. Bien. Ok, ahora. ¿Cuánto debería ser el rotacional? Bueno, ¿cuál es el rotacional de la derivada de f en un punto x0? Pues, ¿quién es la derivada de f en x0? Pues es la matriz, la parcial de f1 respecto de x en x0, la parcial de f1 respecto de y en x0. Acuérdense que aquí la estamos pensando como función de R2 en R2, donde su variable es el incremento. ¿Se acuerdan de eso de la definición de diferenciabilidad? Esto es una función de R2 en R2 cuando el incremento es la variable. ¿Sale? Luego, la parcial de F2 respecto a X en X0. Y luego la parcial de F2 respecto de Y en X0.
Esta es esta función lineal, la que más se parece a la función en x0. Entonces, de acuerdo a los cálculos que acabamos de hacer para las lineales, ¿cuál es el rotacional de la derivada de f? En x0. Aquí está, ¿no? ¿Quién es? No, no. Aquí ya calculamos el rotacional para cualquier lineal de R2 en R2. No, no es una matriz. El rotacional no es una matriz, es un real. Algo así. A ver, chequen. ¿Cuál va a ser el rotacional? ¿Esto es igual a cuánto? Esto ya lo demostramos ahorita, ¿eh? Con esto de aquí. A ver, lo que veo es que que estamos perdidos. El rotacional me tiene que dar un real, ¿verdad? Y ya lo calculamos para las lineales. Y esta es una función lineal de R2 en R2. La diferencia de las parciales cruzadas, ¿verdad? Es C en esta matriz era la primera entrada del segundo renglón, que es la parcial de F2 respecto de X. ¿Lo ven? Menos B, que en esta matriz es la segunda entrada en el primer renglón, que en este caso es la parcial de F1 respecto de Y en X0. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Y qué es lo que quisiéramos? Lo deseable sería que el rotacional de F en X0 sea ¿cuánto? No les debo fotos, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale la C y cuánto vale la B? Ya la F ya no es lineal, Luis Manuel. Es una función de R2 en R2 suave. Si su mejor aproximación lineal se parece lo suficiente a F, esperamos que compartan el mismo rotacional, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos, ¿sí o no? Y esto es esta diferencia. ¿Cómo ven?
Todavía no. Estamos preparando las cosas necesarias para discutir el teorema de Green, pero apenas estamos en el rotacional. Están relacionados, pero eso más adelante sale. A ver. ¿Qué cosa es el rotacional de una función cualquiera en un punto x0? La tendencia local del campo a hacer girar discos. Así lo definimos. Con ese límite. ¿Cuál límite? Déjenme buscar la hojita. Este, ¿no? ¿Qué es el rotacional de un campo en un punto? Es este límite. ¿Y qué está midiendo este límite? La tendencia del campo a hacer girar discos. ¿Sale? ¿Y cómo lo medimos? Calculando el límite de la integral de línea en proporción al área delimitada por la curva. En este caso, el área del disco. ¿Sale? Porque lo que hicimos el miércoles fue ver, en los ejemplos que hicimos, que efectivamente la integral de línea sobre los discos y sobre los rectángulos era proporcional al área de la figura delimitada por la curva. Si nosotros en lugar de hacerlo sobre discos, lo hacemos sobre rectángulos, este real no va a cambiar. Más adelante, con el teorema de Green, vamos a poder demostrar que efectivamente este real, bajo ciertas condiciones, les va a dar siempre el mismo, este límite les va a dar siempre el mismo, porque siempre la integral de línea sobre curvas simples cerradas les va a quedar proporcional al área delimitada por la curva. Nosotros ya lo hicimos con algunos ejemplos para discos y para rectángulos, pero eso se va a cumplir para cualquier figura delimitada por una curva simple cerrada. Y eso lo vamos a poder probar hasta que tengamos el teorema de Green. ¿Sale? Bueno. Entonces, por un lado, el rotacional me está midiendo, es un real, el rotacional de un campo en un punto me mide la tendencia del campo a hacer girar discos pequeños de manera local centrados en x0. Eso es lo que está midiendo esto. ¿Está claro? Como si fuera una abertura de grifo, del lavabo donde sale ahí el agua. Ahorita vamos a ver ahorita lo volvemos a reconectar con cosas de física para tener otra vez como una idea intuitiva de qué hay detrás. Y lo que está ocurriendo es que para las lineales, de la forma ABCD, para las lineales cuya matriz, si toman una lineal en R2, de R2 en R2, cuya matriz asociada es la matriz ABCD, acabamos de demostrar que el rotacional es simplemente la diferencia entre estas entradas, C menos B. Y lo que nos estamos preguntando es si ese rotacional, que en el caso de una función suave cualquiera, su derivada es una función lineal de R2 en R2, el rotacional de la lineal es este número real por lo que acabamos de hacer. Todo bien, ¿verdad? Ok, ya. Es que de repente se quitó la cámara. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Entonces, dada una función suave, si se fijan en el rotacional de su mejor aproximación lineal, como este es lineal, aplicamos lo que acabamos de demostrar para lineales y el rotacional de la derivada es este real. Y lo que nos estamos preguntando es si el rotacional del campo original lo podríamos calcular con este mismo número real. Es decir, si el rotacional del campo suave es el mismo que el de su mejor aproximación lineal, que es su derivada. Estaría buenísimo que sí, porque simplifica para campos suaves
en lugar de tener que calcular estos límites, simplemente con la diferencia de estas parciales obtenemos la tendencia del campo a hacer girar las cosas. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Queda claro el enunciado del teorema que vamos a demostrar, ¿verdad? Que para campos suaves este es el rotacional. O sea que la respuesta es que sí. ¿Sale? Antes de meternos a hacer todas las cuentas de eso, que es un poquito largo, quiero hacer dos cosas. Reconectar esto con lo que preguntaba Luis Manuel de, bueno, ¿y esto qué tenía que ver con los campos y la física y eso para ir como alimentando una intuición? Y por otro lado, con como al final de cuentas, la tendencia de un campo a hacer girar los discos pequeños en un punto tiene que ver solamente con estas parciales que vienen de la matriz derivada de f. Quiero rediscutir el tipo de funciones lineales que podemos obtener con un cambio de coordenadas. Entonces, recordatorio. Hay tres tipos de transformaciones lineales de R2 en R2. Salvo un cambio de coordenadas, que esto ya lo habíamos discutido. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de matrices asociadas a las transformaciones lineales, a los campos lineales en el plano? Ojo, porque esto les va a servir no solo para esto de cálculo, sino para otros cursos como ecuaciones diferenciales. Entonces, el tipo 1 son cuando la matriz es de la forma, es diagonalizable. Eso quiere decir que sus valores propios son reales y que hay dos direcciones que la función lineal deja fija. ¿Sale? Hay dos vectores propios. Aquí hay, los valores propios son reales. A y B reales. Con dos vectores propios linealmente independientes. ¿Sale? Este es el tipo 1. El tipo 2 son, aquí siempre bueno, el signo menos lo voy a poner aquí. Estas básicamente lo que están haciendo son combinaciones lineales de homotecias en dos direcciones linealmente independientes. El tipo 1 son esas. ¿Sale? El tipo 2 son rotación con homotecias. A ver, aquí son dos homotecias. ¿Cuáles son las homotecias? Pues la que está dada por A en una dirección propia, en la dirección de un vector propio, y la otra homotecia está dada por B en la otra dirección propia dada por el segundo vector linealmente independiente propio. Entonces son dos homotecias en direcciones linealmente independientes. ¿Sale? Luego, aquí son, los valores propios son complejos. Los valores propios son complejos. De hecho, son de la forma A más menos I veces B.
es una homotesia dada por A con una rotación cuyo ángulo depende de B. Entonces, como hay rotación, no hay vectores propios en R2. ¿Sale? No sé si se acuerdan, pero ya habíamos visto que estos campos son conservativos. Quiere decir que su rotacional va a ser 0, que coincide con lo que estamos calculando. Si toman la diferencia, pues claro que les va a dar 0. Mientras que en estas, aquí el rotacional de estas lineales, en cualquier punto, les da 0. ¿Sale? Mientras que acá el rotacional les queda menos 2 veces B, ¿verdad? Porque obviamente aquí estamos tomando B distinta de 0. ¿Sale? Entonces, en este tipo de transformaciones lineales, donde hay una homotesia con rotación, aquí la A sí puede ser 0. Si la A vale 0, pues obviamente solo tienen rotación. Y justamente esa rotación le está midiendo esto de aquí. ¿Sale? Y el tercer tipo son matrices de la forma A0,1. Entonces aquí hay un valor propio y solo un vector propio. ¿Sale? Y aquí el rotacional pues vale 1. ¿Sale? ¿Ok? Todas las lineales del plano, salvo un cambio de coordenadas, se ven como estos tres tipos. Solamente en estas, el rotacional vale 0. ¿Sale? Que no sé si ven que estas son las que justamente corresponden a los campos gradientes, a los campos conservativos. Mientras que estas no. ¿Sale? Y estas tampoco. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Se entendió o está muy confuso? ¿Ya me fui solito? De hecho, aquí el valor propio es A. Un valor propio, el valor propio es A. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Se entiende o no? Es que al clasificar las lineales, ¿qué cosa es una jacobiana, Sergio? Por ejemplo, de una función de R2 en R. Perdón, de un campo en R2. Pues es una función, en cada punto te da una matriz de 2 por 2, ¿verdad? O sea, la matriz derivada de un campo te da una lineal en cada punto. Y básicamente con esto estás clasificando las lineales, los campos lineales en R2. Esto te permite entender cómo son las lineales de manera local de los campos, salvo un cambio de coordenadas.
De hecho, el cambio de coordenadas es lineal. Lo voy a poner aquí y vuelvo a mandar esta foto. Salvo un cambio de coordenadas lineal. ¿Sale? Entonces, como las matrices de los campos son de esta forma, son funciones lineales, nos conviene tener un panorama de qué tipo de transformaciones lineales podemos tener. Y básicamente se separan en tres tipos. Así, así o así. ¿Sale? Si haces un cambio de coordenadas de cualquier matriz de R2 de 2x2 con entradas reales, te va a quedar uno de estos tres tipos de matrices. ¿Por qué conviene clasificarlos así? Porque cualitativamente te dice el comportamiento del campo localmente, salvo un cambio de coordenadas lineal. Bajo ciertas condiciones te describe el comportamiento local. ¿Queda claro? Entonces, fíjense qué loco. Vean que esto que estamos escribiendo aquí no. Ahora no encuentro mi hoja. ¿Dónde está la pregunta? Aquí está. Fíjense que lo que nosotros queremos probar con esto de aquí, al relacionar un rotacional que definimos en términos de la integral con la diferencia de estas parciales, es esta igualdad aquí está estableciendo un puente entre la integral de línea y el comportamiento diferencial de la función. ¿Lo ven? ¿Se entendió esa idea? Va. Bien, que fíjense que detrás de los teoremas fundamentales que hemos visto desde cálculo 2 y los que acabamos de ver para la integral de línea, justamente están estableciendo un vínculo entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Y aquí nuevamente está pasando. ¿Sale? Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con las cuestiones de la física y eso? Bueno. Ahorita vamos a pensar todo en R2. Supónganse que ustedes tienen si ustedes tienen un reguilete, híjole, no sé dibujarlo, pero algo así, es como una florecilla ahí, ¿no? Bueno. Esto está en R3, pero el chiste es que el aire le pega a las paredes de cada pétalo del reguilete y lo hace girar, ¿verdad? Entonces, una manera de pensar esto es que pueden tomar un corte
del reguilete y pensar que el aire está pegando. Ahorita, para simplificar, en cada punto del disco, ¿verdad? Toman un corte en R3 de donde se está moviendo el aire, y en un momento dado, ¿cómo afecta el aire en cada borde del disco? Pues nos va a inducir un campo. ¿Está claro? Bien. Entonces, luego vamos, una vez que acabemos todo lo del rotacional en R2, nos vamos a discutir lo del rotacional en R3, pero ahorita, bueno, estamos en R2. Entonces, lo que estamos haciendo con el rotacional es ver cómo interactúa el campo a lo largo de la frontera de cada disco. Y para saber si el campo va a hacer girar el disco o no, tomamos la integral de línea. Si te da distinta de 0, este campo estaría haciendo girar el disco. ¿Sale? Y a la hora de tomar el límite, acuérdense que el rotacional es ir tomando discos cada vez más chiquitos, de manera que es como un concepto similar. El rotacional de F en un punto x0 es similar a la velocidad instantánea. ¿Qué cosa es la velocidad instantánea? Vista como la derivada de una función de R en R, o como la derivada de una trayectoria de una curva en Rn, o lo que sea. Las velocidades instantáneas son los límites de las velocidades promedio. Por eso la velocidad instantánea en un momento, en un punto dado, te permite conocer cómo son esos promedios para puntos cercanos. Y esos promedios justamente te dan información de cómo se está dando el movimiento. Pues la misma idea es aquí. Cuando ustedes sacan la integral de línea sobre un disco, es como la velocidad promedio, pero angular. ¿Qué tanto están haciendo girar este disco? O sea, la integral de línea va a estar asociada, si soltaran el disco, a la velocidad angular del disco. ¿Ok? ¿Qué es eso de la velocidad angular? Pues que sin importar el radio del disco, lo que quieren saber es qué tan rápido gira. Por eso esta integral de línea, a la hora de, como observamos, la integral de línea es proporcional al área del disco. Una vez que toman el cociente, cuando lo ven como este límite, como la integral de línea sobre estas curvas, y toman el cociente entre el área del disco que encierran estas curvas, justamente esta constante que les va quedando en el límite tiene que ver con qué tan rápido van a girar los discos. ¿Se entiende eso? De manera que esto es como, este número les da información local sobre esa velocidad instantánea, pero esa velocidad instantánea está asociada a qué tan rápido van a girar los discos. ¿Y en qué sentido también? El signo les dice el sentido, y el valor absoluto de este número les va a indicar qué tan rápido en velocidad angular van a girar los discos. ¿Por qué hablo de la velocidad angular? Porque si ustedes toman dos discos de distinto radio, ahorita los tomo con el mismo centro, y si en un mismo intervalo de tiempo, en un mismo intervalo de tiempo, en un tiempo inicial y en un tiempo final, ambos dan una vuelta completa, si ustedes se fijan en los puntos del borde, si al cabo de este tiempo dan una vuelta, ambos discos llevan la misma velocidad angular en promedio, porque dieron una vuelta en el mismo tiempo. Sin embargo, la
rapidez con la que estos puntos están recorriendo su trayectoria evidentemente es distinta, porque este punto recorre en la misma cantidad de tiempo una longitud menor a este punto. Como este punto está en el borde de un disco más grande y en el mismo tiempo ambos puntos dan una vuelta completa, este lleva una rapidez mayor. Su trayectoria la recorre más rápida, pero giran los ángulos, el ritmo al que van girando es el mismo. ¿Está claro? Y estas velocidades angulares de los discos está asociada a esto que estamos midiendo con el rotacional. ¿Se entendió? Realmente X0 está en el centro de los discos. Acuérdate que aquí la parametrización gamma sub R de t es R coseno de t, seno de t, más X0. Son circunferencias centradas en X0. Esto es gamma R y aquí está X0. ¿De acuerdo, Sergio? Emiliano, perdón. ¿Sale? Por eso les digo que el rotacional es la tendencia del campo a hacer girar discos centrados en el punto en cuestión, en X0. Los discos están centrados en X0, por cómo se definió el rotacional a partir de este límite. ¿Sale? Y ya está. ¿Dudas? Esto de los rotacionales se utiliza, hay modelos que tratan de predecir huracanes y cosas de ese estilo, tormentas y demás, midiendo rotacionales en R3. O sea, sí no crean que es una fumadez que no sirve de nada, no, tiene aplicaciones. ¿Sale? En fluidos también, ¿verdad, Luis Manuel? Porque si dejas abierta la llave y corre el agua y eso, hasta ahorita, si tú tomas cortes por donde va el flujo del agua, puede ser que ese chorro de agua, si más que un chorro de agua vamos a pensar, porque en un chorro de agua que va cayendo, la fuerza principal pues es caer, ¿no? Sí puede haber un rotacional distinto de cero, pero es más fácil si lo piensan en una tubería. Si va corriendo el agua aquí, claro que la fuerza principal es pues para ir recorriendo el tubo e ir de un lado a otro. Pero ya ven que a veces el agua lleva mucho aire porque va como con mucha, va como agitada el agua dentro de la tubería. ¿Se han visto cuando el agua sale así? En CEU pasa mucho. Entonces ustedes pueden agarrar un corte de la tubería, en ese corte ver el campo y ver si el campo en este plano está haciendo girar las cosas. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Bueno, entonces, si ya se entendió, vamos a enunciar el teorema. Teorema. ¿Quién me lo dicta? A ver, ¿con quién me quedé? A ver, Nino o Emiliano, ¿me pueden dictar el teorema?
Creo que David ya había participado recientemente. Creo que Emiliano también, pero a ver si alguno. ¿Me pueden dictar el teorema? CAF que pertenece a De una función de dominio, una ajá. línea. de R2 a R2, Ajá. tal que es F pertenece a C' en D. D1 en D. Ah. D1 en D. Clase. Ajá. Suave en D. Ahora, para que podamos definir estas cosas, estas circunferencias centradas en X0, X0 tiene que ser punto interior, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tomar D abierto para simplificar. ¿Sale? Sí. Bien. X0 en D. Ajá. Ajá. Y entonces definimos la rotacional. No. La definición es esta que dimos con esto, ¿no? Ah, ok. Es el rotacional de F en X0 es igual a ¿qué? A la A parcial la de F1. derivada parcial de F respecto de X. X, F2 respecto de X, Eso, F2 respecto de X, evaluada En en X0. X0, ajá, menos la parcial de F1 respecto de Y. perfecto, evaluada en X0. ¿Está claro? Esto es lo que vamos a demostrar. Bueno. Me preocupa que me agarre las carreras en medio de las cuentas. Entonces, la demostración la hacemos mañana para que no me agarren las prisas con las cuentas a medio camino. Y vamos a empezar a reflexionar qué consecuencias tiene este asunto, ¿sale? En el ratito que nos queda. Bueno, entonces, una cosa que habíamos visto era que si el campo es gradiente, ¿qué onda con el rotacional? Entonces vamos a conectar el nuevo concepto del rotacional con lo que habíamos visto de los conceptos anteriores. Entonces, si F es gradiente, ¿qué me pueden decir? Ajá, tiene un potencial. ¿Y qué más? Estamos pensando que es clase C1 para poder usar todo lo que hemos dicho hasta ahora, Sergio. Pero que sea gradiente es que tiene un potencial. Es decir, que tiene primitiva, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué? ¿Qué podemos decir sobre el rotacional de F? Es lo que queremos, ¿no? Ajá. ¿Qué sabes de? Entonces, ¿qué cosas respecto al rotacional?
No te entendí, Marco. Voy a retomar ahorita lo de Sergio y ahorita nos explicas tu idea, Marco. Efectivamente, el rotacional sería constante cero. ¿Sale? ¿Por qué? Por el segundo teorema fundamental del cálculo para la integral de línea. Porque para campos gradientes, la integral sobre curvas cerradas era cero, ¿se acuerdan? ¿Quedó claro? Bien. Ok, Marco, muy bien. Sí. Ahora, ¿qué dice el primer teorema fundamental del cálculo para la integral de línea? Que si f... Bueno, en realidad esto no depende del primer teorema fundamental del cálculo. Si f es conservativo, ¿qué quiere decir que sea conservativo? Que la integral de línea no depende de la trayectoria, sino de dónde empieza y dónde acaba, y entonces, ¿qué pasa con el rotacional? ¿Qué hubo? También es idénticamente cero, ¿verdad? Porque también los campos conservativos, las integrales de línea sobre curvas cerradas en campos conservativos da cero. Y por lo tanto esto da cero también, ¿verdad? ¿Esta parte está clara? Ahora la pregunta es si se valen los regresos, ¿verdad? No estoy seguro si por esa clasificación. ¿Cómo usarías esa clasificación para eso, Sergio? Fíjate. Ay, no, aquí no está. No, acá está. A ver, aquí está la clasificación. ¿A qué te refieres? Pero fíjate que el único caso donde el rotacional vale cero es en el primer tipo. Y fíjate que si la función es lineal así, sí tiene potencial. Sí ves quién es el potencial, ¿no? Es la función ax más by. A ver, anoto esa observación.
A ver, en el caso de las lineales, a ver, en el caso de los campos lineales, si f de xy es de la forma A0, 0b en xy, es decir, de la forma AX, BY, entonces F es campo gradiente. Su potencial es F de XY es igual a AX más BY. Ya, los paréntesis me sobraron. Pero bueno. ¿Todo bien? ¿Y eso qué? Nada más, aquí me falta algo para el potencial, ¿no? Porque la derivada de este no es este. ¿Qué me falta aquí? Algo falta, ¿ya vieron? El gradiente de f no es este vector. Falta algo. ¿Qué falta? Necesito aquí elevar al cuadrado y dividir entre 2, ¿no? Así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así ya, ¿verdad? Sale. Ok, ahora. Estos no tienen potencial. No, no, no. ¿Por qué? Porque su integral de línea no va a poder ser cero. De hecho, ya lo hicimos en algunos ejemplos. ¿Lo ves, Sergio? ¿Y todos? Estos no pueden ser, estas lineales no pueden ser campos gradientes, porque su integral de línea sobre curvas cerradas no da cero. ¿Sale? Si f de xy es de la forma ab menos ba xy con b distinto de cero, entonces f no es gradiente, ni porque no es conservativo. Y este tampoco, ¿verdad?
Sale. Pero esto es como otra cosa, ¿no? No tiene que ver con si se valen los regresos o no. ¿De acuerdo, Sergio? Bueno, a lo mejor si tú querías usar estos como ejemplo de que no se vale alguno de los regresos, el problema es que no te sirven. Porque los únicos campos lineales cuyo rotacional es cero son los de esta forma y esos sí son conservativos y gradientes. ¿Sale, Sergio? ¿Y todos lo ven? Va. A ver, ya se me está acabando el tiempo. Recuerden el campo f de xy igual a menos y entre x cuadrada más y cuadrada, coma, x entre x cuadrada más y cuadrada. F de R2 menos el 0 a R2. Pero estamos tomando campos de clase C1, Marco. Y ese no es continuo en el origen. ¿Sale? ¿Estás de acuerdo que este sí es clase C1? En R2 menos el 0. Sale. ¿Qué pasa con la parcial de F2 respecto de X? ¿Qué les da? ¿Qué les da? A ver, bueno, hacemos las derivadas y ya a lo mejor hasta mañana concluimos porque me quedan 4 minutos. Pero ¿cómo me queda la parcial de F2 respecto de X? Es la derivada de la de arriba por la de abajo. Y la de abajo respecto a X es 2X. ¿Están de acuerdo? Menos la de arriba por... No, ya lo hice mal, ¿no? Lo hice mal. Bueno, queda menos x Queda cuadrado. la derivada de esta por esta, que queda x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Menos esta por la derivada de la de abajo y queda 2x cuadrada, ¿verdad? ¿Sí, Luis? La derivada de arriba, que es 1 por la de abajo, me queda esto. Menos la de arriba por la de abajo, derivada de abajo. La derivada de abajo es 2x. Por menos x, menos 2x cuadrada. Entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Me queda y cuadrada menos x cuadrada. Sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sale? Y luego, la parcial de F1 respecto de y, ¿qué me queda? Bueno, menos esta, este menos, con este menos me da más. ¿Y qué me queda? La derivada de esta por la de abajo, que es x cuadrada más y cuadrada, menos esta
por la derivada de esta y queda menos 2y cuadrada sobre lo mismo. ¿Lo ven? Y queda x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces, la parcial de f2 respecto de x en xy menos la parcial de f1 respecto de y en xy, si se fijan que esto es menos esto, les da 0, ¿verdad? No sé de dónde sacaste el y por x, Luis Manuel. Yo no veo de dónde sale eso. ¿Sale? Quiere decir que el rotacional vale 0, ¿verdad? Pero esta no era gradiente ni no era ni campo conservativo ni gradiente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que no se valen los regresos, ¿verdad? Por lo tanto, no se valen los regresos. Y bueno, ya, justo a tiempo. Chequen las cuentas, porfa, y mañana demostramos el otro teorema y nos seguimos, ¿sale? Bueno, ya pueden parar la grabación.